Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. Cuando hablamos de la historia de Filipinas, un momento muy importante es sin dudas el control español sobre el territorio, creando la Capitanía General de Filipinas, o mejor conocido como el Reino de Filipinas. En este video vamos a conocer la historia de este reino. En caso de que este tipo de contenido sea de tu agrado, te invito a suscribirte, así estás al tanto de los nuevos videos. También agradezco a los colaboradores del canal que ayudan a que pueda seguir creando este tipo de contenido. En caso de que quieras ayudar, podés hacerlo desde el botón unirme. Ahora sí, comencemos con el video. La Capitanía General de Filipinas, también conocida como Reino de Filipinas, es un antiguo territorio español perteneciente al Virreinato de Nueva España con sede en Manila, que existió desde el 1571 hasta el 1830. La capitanía fue establecida por la monarquía hispánica en las Indias Orientales Españolas. Incluía el archipiélago filipino, así como la isla de Palaos, las Islas Marianas y las Islas Carolinas. El virrey de Nueva España, con sede en la Ciudad de México, ejercía sobre estos territorios atribuciones relativas a asuntos económicos, ya que en lo demás el capitán general trataba directamente con el rey y el Consejo de Indias. Filipinas fue territorio español hasta finales de 1898. El 12 de junio de 1898, los filipinos, bajo el mando del general Emilio Aguinaldo, declararon su efímera independencia. El 10 de diciembre de 1898, por el Tratado de París, se puso fin a la guerra hispano-estadounidense y las Filipinas y Guam fueron cedidas a los Estados Unidos. Las Marianas, salvo Guam, Carolinas y Palaos fueron vendidas al Imperio Alemán por el Tratado Germano-Español del 12 de febrero de 1899. Después de la conquista de Filipinas en el 1565 por Miguel López de Legazpi, las islas del archipiélago recibieron primero el estatus de gobernación y más tarde de Capitanía General dependiente del Virreinato de Nueva España en el 1574. En el 1584 se creó la Real Audiencia de Manila, que gobernaba la capitanía cuando ésta quedaba vacante. El capitán general ejerció las funciones de gobernador y presidente de la Real Audiencia hasta el 1861. El primer censo en Filipinas se fundó en el 1591, sobre la base de los tributos recaudados. Los tributos cuentan la población fundadora total de Hispano-Filipinas como 667.612 personas, de las cuales 20.000 eran comerciantes inmigrantes chinos en diferentes momentos. Alrededor de 15.600 personas eran soldados colonos latinoamericanos que fueron enviados acumulativamente desde Perú y México y fueron enviados a Filipinas anualmente. 3.000 eran residentes japoneses y 600 eran españoles puros de Europa. De estos españoles, 236 fueron enobligados y recibieron encomiendas para gobernar en las numerosas provincias de Filipinas. También había un número grande pero desconocido de filipinos indios porque importaron cantidades masivas de esclavos de Bengala y el sur de la India. Esto hizo que los bengalíes de habla indoeuropea y los tamiles de habla dravidiana tuvieran presencia en las áreas rurales de Filipinas. El resto de la población eran malayos y negritos. Por lo tanto, con solo 667.000 personas durante esta era, Filipinas se encontraba entre las tierras más escasamente pobladas de Asia. Por el contrario, Japón durante esa era, el siglo XVI, ya tenía una población de 8 millones, o México, que tenía una población de 4 millones, lo que era enorme en comparación a los meros 600.000 de Filipinas. En el 1600, el método de conteo de la población fue renovado por los funcionarios españoles, quienes luego basaron el conteo de la población a través de registros eclesiásticos.
Por orden real del 17 de julio del 1784 se creó la Intendencia de Manila para las causas de ejército y real hacienda, siendo nombrado intendente en comisión el oidor de la audiencia de Manila, Ciriaco González Carvajal, debiendo utilizar la Real Ordenanza de Intendentes del 1782 para el Río de la Plata. A propuesta de Carvajal, fueron creadas 4 intendencias más en las Filipinas el 24 de noviembre de 1786, unidas a sus respectivos corregidores, los cuales eran Ilocos, Camarines, Iloilo y Cebú. Pero estas intendencias fueron suprimidas por Real Orden el 20 de noviembre de 1787. Un mes antes, el 23 de octubre, la Intendencia de Manila fue unida a la Capitanía General. Fue nuevamente separada por Real Orden el 25 de febrero del 1819, reunida el 14 de septiembre de 1824, separada nuevamente el 27 de octubre de 1829 y finalmente reunida a fines del 1842. Hasta el año 1822, los capitanes generales eran civiles, pero a partir de ese año lo fueron siempre militares. Durante toda la segunda mitad del siglo XIX se establecieron los gobiernos y comandancias militares muy numerosos, dado el elevado número de islas y la extensión del distrito. Tras largas etapas de insurrección de la población local y la guerra con Estados Unidos, el dominio español en Filipinas cesó en el 1898. El período entre el 1834 y el 1874 representó en Filipinas una etapa de auténticos cambios, llegando a superar su retraso respecto a Hispanoamérica. A partir del 1868 se hace sentir la influencia liberal y los filipinos se sienten marginados al no poder mantener sus representantes en las Cortes, logrados en la Constitución Española de 1812. En cuanto a la organización gubernamental, a finales del siglo XIX, el gobierno español del archipiélago filipino era privativo del gobernador general, único y legítimo representante del poder supremo del gobierno del rey de España en estas islas, y como tal, jefe superior en todos los órdenes de la administración pública. Este cargo era desempeñado por un teniente general del ejército, con arreglo a leyes especiales vigentes en el archipiélago, asesorándose de 2 cuerpos consultivos que eran la Junta de Autoridades y el Consejo de Administración. Funcionaba independientemente del Consejo de Administración un tribunal local de lo contencioso administrativo y a las inmediatas órdenes del gobernador general una Secretaría del Gobierno General. Para el despacho de asuntos relativos a los ramos de Hacienda, Gobernación y Fomento, funcionaban en concepto de secretarías del Gobierno General la Intendencia General de Hacienda y la Dirección de Administración Civil. Los gobiernos parciales eran o civiles y político-militares o simplemente militares, todos los cuales se dividían en ciertas categorías o clases, indicios de mayor o menor autoridad gubernamental. De las provincias de Luzón, unas eran gobernadas por autoridades civiles y otras por gobernadores militares con jurisdicción civil. Generalmente, la categoría o grado militar del gobernador correspondía a las facultades gubernamentales. Los gobernadores, excepto por el gobernador civil de Manila, que tenía la categoría de jefe de administración de primera clase, el resto de los jefes de administración eran de segunda clase. Y en sus respectivas provincias, los representantes del gobernador general de las islas eran la primera autoridad en el orden jerárquico y la superior en el administrativo y en el económico, por tener bajo su inmediata dependencia las administraciones depositarias de Hacienda y fondos locales y ordenar el pago de todas las obligaciones consignadas en los presupuestos generales, provinciales y municipales. Los gobernadores político-militares tenían las mismas atribuciones que los civiles, excepto en lo económico, cuya gestión era privativa de los administradores de Hacienda en las provincias, donde los gobernadores no eran, al propio tiempo, subdelegados del ramo. Lo propio sucedía con los comandantes político-militares en los gobiernos de igual clase.
Una expedición española fue enviada desde las Filipinas para conquistar Taiwán, al mando de Antonio Carreño Valdés. Desembarcaron en el norte de la isla el 7 de mayo de 1626, ya que al sur de la misma estaban asentados los holandeses desde el 1625. Se fundó el puerto de la Santísima Trinidad, actualmente Keelung, defendido por un fuerte llamado de San Salvador. Poco después se fundó un nuevo asentamiento en la localidad de Tamsui, donde se edificó otro fuerte llamado Santo Domingo. Españoles y holandeses se enfrentaron reiteradamente en Taiwán. El debilitamiento de la presencia española hizo que abandonaran Tamsui en el 1638, mientras que en el 1642 una flota holandesa conquistó la Santísima Trinidad y expulsó a los españoles de Taiwán. El 6 de febrero del 1579 fue erigida la diócesis de Manila como sufragánea de la Arquidiócesis de México. El 14 de agosto de 1595 fue elevada a Arquidiócesis de Manila, siendo sus sufragáneas las tres diócesis creadas ese día: la diócesis de Nueva Cáceres, diócesis de Cebú y la diócesis de Nueva Segovia. El 27 de mayo del 1865 fue erigida la diócesis de Jaro, también sufragánea de Manila. El Real Gobernador General de las Filipinas dirigió esta provincia española hasta su traspaso a los Estados Unidos de América. El gobernador también poseía el título de capitán general, un rango militar conferido por las Cortes españolas. Estos gobernantes controlaron desde la estratégica posición de Manila a las Islas Filipinas y el resto de las Indias Orientales españolas desde el 1565 al 1821, fecha en que dejan de formar parte del Virreinato de Nueva España y pasan a construir una capitanía general aislada hasta el 1898, subsistiendo hasta el 1899 con los archipiélagos de las Carolinas, Marianas y Palaos. En cuanto a las etnias filipinas, pobladores autóctonos eran los itas, desplazados a los lugares más boscosos por inmigrantes malayo-polinesios. De los malayos musulmanes llegados del sur proceden los moros. Del contacto con españoles se formaron los mestizos. Población foránea eran los chinos, que monopolizaban el comercio, los criollos y los españoles. En cuanto a la industria y el comercio, el primer mapa de Filipinas se lo debemos a Pascual Enrile y Alcedo, y fruto de este trabajo cartográfico fue el comienzo de un vasto programa de obras públicas con objeto de aislar a los comerciantes chinos. En el 1849, Narciso Claveria confecciona el primer censo veraz del archipiélago, obligando a la población a adoptar un único nombre y apellido. Las listas se elaboran con nombres geográficos y apellidos españoles, consiguiendo la castellanización de apellidos. Manila fue la capital de la Oceanía española. Hacia el 1830, perdidas ya las provincias de ultramar de la América continental y entre ellas México. Con ello coinciden las primeras corrientes separatistas filipinas. Tomada por los estadounidenses en el 1898, Manila siguió manteniendo un fuerte carácter hispánico durante las dos primeras décadas del siglo XX. Un esfuerzo sectario decidió el progresivo y rápido desmantelamiento de todas las instituciones culturales españolas, en particular la educación escolar y la oficialidad del idioma español. En el 2006 se estimó que había en Filipinas una cifra de 3.180.000 hispanohablantes. La mayoría de filipinos lleva nombres de procedencia hispana, al igual que en otros países de habla hispana. Los filipinos llevaban dos apellidos, con la notable diferencia de que el apellido materno se antepone al paterno. Así, llegamos al final de este video que espero haya sido útil para conocer más acerca del reino de Filipinas. De ser así, te agradecería que me puedas dejar un pulgar arriba y te suscribas, que ayuda a que el canal siga creciendo. Esto hace Historias para un Café y nos veremos pronto. Hasta luego.